El Noctilien. Cabeza de vaca. En una tarde lluviosa de otoño, en una pequeña librería en el corazón de Tokio, una historia que había estado oculta durante generaciones volvió a resurgir. Era una historia tan antigua y peligrosa que pocos se atrevían a hablar de ella. Un cuento maldito conocido solo por unos pocos como Gozu, que, según los rumores, mataba a quienes lo escuchaban. Nadie podía recordar el final, porque aquellos que intentaban contarlo terminaban perdiendo la cordura o sufriendo accidentes fatales. Algunos afirmaban que simplemente desaparecían. La historia había estado dormida en las sombras hasta que un grupo de estudiantes de historia se propuso desenterrarla. La investigación comenzó como una curiosidad académica. Un grupo de jóvenes estudiantes, dirigidos por el profesor Akira Tanaka, había estado buscando relatos de la antigua mitología japonesa. Durante semanas, habían estado revisando viejos textos en bibliotecas y archivos polvorientos. Fue en una noche especialmente oscura cuando, en una sección olvidada de una librería de segunda mano, uno de los estudiantes, Hidao, encontró un libro extraño. No era como los demás, estaba cubierto de polvo, con las páginas amarillentas y rotas por el tiempo. El título era Gozu y no había autor. Solo esas dos palabras. Hidao, impulsado por la curiosidad y la sensación de que algo insólito se encontraba allí, lo compró sin pensarlo. Al día siguiente, con la esperanza de encontrar una pieza histórica valiosa, presentó el libro al grupo. El profesor Tanaka, un hombre serio, de mirada profunda, se mostró particularmente interesado. Había escuchado rumores sobre este relato desde su juventud, pero siempre los había descartado como supersticiones. Ahora, al ver el libro ante él, una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. Los relatos de Gozu hablaban de algo tan oscuro que muchos decidieron no investigarlo más allá. Era un mito, una historia maldita que estaba protegida por un silencio mortal. El profesor Tanaka, sin embargo, decidió que debía investigar. El libro era una recopilación fragmentada de relatos y cuentos orales, escritos de manera críptica y sin un orden claro. Algunos pasajes parecían estar escritos en un estilo casi ancestral, en una lengua que solo algunos expertos podían entender. Lo más inquietante era que los textos hablaban de una figura central, una figura con la cabeza de una vaca, un ser que vagaba por las tierras de Japón, arrasando con todo a su paso. La bestia no era solo un monstruo físico, sino una criatura que representaba el mal absoluto, la retribución por los pecados del hombre. Al principio, el grupo se mostró escéptico. Sin embargo, conforme comenzaron a leer más y más fragmentos, comenzaron a notar que el relato tenía algo extraño. Los estudiantes comenzaron a sentirse incómodos, como si algo los observaba. Algunos dijeron que podían escuchar susurros en las sombras mientras leían en voz baja. Otros, incluso, afirmaron haber visto algo moverse en las esquinas de sus ojos. Sin embargo, era imposible que algo estuviera allí. Eran solo reflejos de su imaginación, pensaron. Pero algo más comenzó a suceder. La atmósfera en la sala se volvió cada vez más pesada. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió más denso. El relato del Gozu parecía estar tomando vida propia. El profesor Tanaka, con una expresión sombría, les pidió que continuaran leyendo, pues sabía que había algo en esos textos que debía entenderse. La historia parecía describir la creación del ser conocido como Gozu. Se decía que era un castigo divino, un ente que había sido invocado en tiempos remotos por sacerdotes que deseaban vengarse de la humanidad. La leyenda hablaba de cómo el demonio, al que le habían otorgado la forma de una vaca, caminaba entre los hombres, llevando consigo la muerte y la desesperación. Pero lo más aterrador era que quienes intentaban contar su historia se veían envueltos en tragedias inexplicables. Las víctimas morían en accidentes extraños o desaparecían sin dejar rastro, y nunca nadie recordaba el final de la leyenda. A medida que continuaban leyendo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de los estudiantes.
Aquella historia, aunque fragmentada y confusa, parecía tener un poder oscuro que alteraba la realidad. El tiempo se distorsionaba mientras leían, y todo parecía volverse cada vez más surreal. Los murmullos que salían del libro se hacían más y más fuertes, como si la criatura misma les hablara desde las páginas. Nadie sabía a ciencia cierta que era real y que no lo era. Una noche, después de varias horas de lectura, Hidao fue el primero en experimentar algo extraño. Mientras pasaba una página, vio algo que lo heló de miedo. En el margen de la página, un mensaje había sido escrito con tinta fresca. Decía: no sigas leyendo. Si lo haces, te harás parte de la historia. Aterrorizado, Hidao dejó caer el libro y miró a sus compañeros. Estaban igual de pálidos, todos atrapados en una especie de trance. Nadie podía recordar cómo habían llegado hasta ese punto, ni cuánto tiempo había pasado. Solo sabían que no podían dejar de leer. Como si sus cuerpos estuvieran controlados por una fuerza externa, siguieron leyendo, sus ojos recorriendo las palabras en un estado de trance que los mantenía prisioneros. A la mañana siguiente, cuando despertaron, el libro ya no estaba sobre la mesa. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero la sensación de malestar seguía pesando sobre ellos. Algo los había marcado. Algo los había tocado en lo más profundo. De esa manera comenzó la investigación sobre Gozu. Tanaka, al darse cuenta de que algo más oscuro y peligroso estaba en juego, decidió tomar medidas extremas. Sabía que si no descubrían el final de la historia, la maldición seguiría su curso. Pero el coste era alto, demasiado alto. Lo que ninguno de ellos sabía era que, con cada paso que daban en su investigación, estaban acercándose a algo mucho más siniestro y malévolo de lo que podrían haber imaginado. Unos días después, uno de los estudiantes desapareció sin dejar rastro. Las autoridades no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero, pero los sobrevivientes sabían que la historia de Gozu había comenzado a tomar su cuota de víctimas. La pregunta era: ¿quién podría reconstruir el relato completo sin caer en la locura o la muerte? Después de la desaparición de Hidao, el grupo de investigación se disolvió. La atmósfera en la universidad se volvió opresiva y tensa. Los estudiantes que habían participado en el proyecto de Gozu se mantenían alejados los unos de los otros, mirando por encima del hombro, como si sintieran la presencia de algo oscuro acechando en las sombras. La sensación de que no todo estaba bien se había apoderado de sus mentes, pero nadie se atrevió a hablar del libro maldito. La investigación había llegado a su fin, o al menos eso parecía. Sin embargo, el profesor Tanaka no pudo dejarlo ir. A pesar de las advertencias, las desapariciones y la creciente paranoia, su obsesión por desentrañar el misterio del Gozu se había convertido en una necesidad compulsiva. La figura de Hidao, tan joven y llena de vida, ahora desaparecida, le perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sabía que, si no continuaba la investigación, la maldición no solo seguiría su curso, sino que podría alcanzar a más personas. Algo tenía que hacerse. El profesor se sumergió nuevamente en los textos, releyendo las páginas rotas y los fragmentos incompletos. De alguna manera, los textos de Gozu no solo habían desaparecido del mundo físico, sino que también habían comenzado a desvanecerse de su memoria. Cada vez que pensaba en el libro, algo dentro de él se rompía, y los detalles empezaban a desdibujarse. Era como si la historia misma tuviera la capacidad de borrar su huella, de oscurecer los recuerdos de aquellos que se adentraban demasiado en ella. La investigación se había convertido en una pesadilla personal. Tanaka, ahora más solo que nunca, decidió que necesitaba saber más. Al enterarse de que uno de los pocos sobrevivientes de la primera oleada de investigaciones estaba en un sanatorio mental, se dirigió allí sin pensarlo. El hombre, llamado Sato, había sido uno de los primeros estudiantes en leer Gozu en su totalidad y se encontraba en un estado mental lamentable. Sus ojos, vidriosos y vacíos, reflejaban la locura que le había arrastrado al borde del abismo. Cuando Tanaka llegó a su habitación en el sanatorio, Sato lo miró fijamente, como si ya supiera por qué había llegado.
El final, musitó Sato con voz temblorosa. El final está en la oscuridad. No hay salida. Tanaka sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El hombre parecía haber sido tocado por algo indescriptible, como si su alma misma hubiera sido desgarrada. ¿Puedes recordar el final?, preguntó Tanaka con voz baja. Sato lo miró por un largo momento, sus ojos fijos en el vacío. Finalmente, asintió lentamente. Lo vi. Vi lo que sucede al final, pero nadie debe saberlo. Nadie debe. Las palabras se le escaparon, distorsionadas por el terror que parecía haberse apoderado de su mente. Si lo cuentas, no sobrevivirás. Nadie sobrevive. Tanaka sintió como el aire a su alrededor se espesaba. El terror palpable en la voz de Sato le indicó que algo mucho más oscuro de lo que había imaginado estaba involucrado en el maldito relato de Gozu. ¿Qué sucedió con Hidao?, preguntó Tanaka, buscando respuestas. Sato cerró los ojos con fuerza, como si la sola mención de su nombre le causara un dolor insoportable. Su cuerpo tembló, y cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Hidao lo entendió. Le gustaba, y no pudo detenerse. Los otros desaparecieron antes, pero él fue el último en entender lo que estaba detrás de todo esto. La maldición, la historia no puede ser completada. Si lo haces, te conviertes en parte de ella. Tanaka se sintió atrapado, como si estuviera cayendo en un abismo que no podría detenerse. Al escuchar esas palabras, sabía que ya era demasiado tarde. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. Durante los días siguientes, Tanaka comenzó a notar cambios extraños en su entorno. La sensación de ser observado se intensificó. Los pasillos de la universidad, normalmente iluminados, ahora parecían oscuros y extraños. Las sombras se alargaban más de lo que deberían y la quietud del aire era inusual. Como si el mundo alrededor de él se estuviera doblando, moviéndose de una forma que no podía comprender. Esa sensación creció cuando, una noche, decidió regresar al lugar donde todo había comenzado, la librería en la que encontró el libro de Gozu. El propietario, un hombre de edad avanzada con ojos penetrantes y profundos, lo recibió con una mirada que indicaba que ya sabía lo que buscaba. ¿Lo encontró, profesor Tanaka?, preguntó el hombre en voz baja, como si estuviera preparado para su llegada. Tanaka asintió, sintiendo el peso de la conversación que estaba por suceder. ¿Por qué alguien guardaría ese libro? ¿Por qué dejarlo en manos de otros? El hombre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando algo en su interior antes de responder. La historia de Gozu no debe ser contada. Es una maldición que se alimenta de la curiosidad. Todos los que han intentado contarla han pagado el precio. Pero hay algo más, profesor. El libro no se puede destruir. Nadie puede destruirlo. Y lo que es peor, cada vez que alguien lo lee, el ciclo comienza de nuevo. Tanaka frunció el ceño. No entendía por qué nadie había hablado de esto antes, porque el libro no había sido destruido si era tan peligroso. Pero en el fondo, sentía que ya estaba demasiado involucrado. No podía detenerse. En un último intento por comprender, Tanaka regresó a los fragmentos que había encontrado en el libro. Había una página final, una página que nunca había logrado leer completamente. Pero ahora, al mirarla nuevamente, algo parecía diferente. La tinta, antes apenas visible, ahora era perfectamente legible. Las palabras en la página final decían: el fin no es el fin. Lo que es, siempre será. El ciclo es eterno. Nunca hables de él. En ese momento, Tanaka comprendió que ya había cruzado el umbral. El Gozu no era solo una historia. Era una presencia, una maldición que se alimentaba de aquellos que buscaban respuestas. Y ahora, él era parte de ella. Al día siguiente, Tanaka desapareció.
Nadie volvió a verlo, y las autoridades no encontraron ninguna pista. Los estudiantes que lo conocían murmuraron que había caído víctima de la misma maldición que había perseguido. Aquella historia, el relato de la cabeza de vaca, continuó su ciclo. Y el Gosu seguía esperando, silencioso, en las sombras, listo para reclamar a su próxima víctima. El final nunca sería contado. La desaparición del profesor Tanaka fue el último clavo en el ataúd de la investigación sobre Gosu. La universidad, que había sido el epicentro de aquella curiosa búsqueda por desentrañar el misterio, se sumió en el silencio. Los estudiantes que alguna vez compartieron la obsesión por descubrir la verdad detrás de la leyenda desaparecieron uno a uno, ya sea por su propia voluntad o arrastrados por una fuerza más allá de su comprensión. Algunos se encontraron con accidentes fatales, otros fueron ingresados en hospitales psiquiátricos con diagnósticos de psicosis severa. Los pocos sobrevivientes, atormentados por recuerdos fragmentados y rostros distorsionados, ya no hablaban de Gosu. Nadie más se atrevió a mencionar el nombre, sabían que era lo único que aún los mantenía con vida. En la oscuridad de esa pesadilla colectiva, una sombra permaneció. La historia no había muerto. No importaba cuánto intentaran esconderse de ella, el Gosu siempre encontraba su camino. Meses después, una mujer llamada Mei, periodista de investigación, recibió una carta anónima. No era la primera vez que recibía información de una fuente desconocida, pero había algo particularmente extraño en esta misiva. La carta estaba escrita con una tinta roja que parecía haber sido arrastrada por el agua, y su mensaje era claro: si deseas saber la verdad sobre Gosu, ven al lugar donde todo comenzó. Mei, aunque cautelosa, se sintió intrigada. Su carrera había estado marcada por la búsqueda de historias olvidadas, leyendas urbanas y secretos enterrados por el tiempo. Desde que se enteró de los extraños sucesos en la Universidad de Tokio, había sentido que había algo más detrás de toda esa locura. Y la carta era su oportunidad de descubrirlo. Siguiendo las instrucciones en la carta, Mei viajó hasta la pequeña librería en la que Tanaka había encontrado el libro original. Era un lugar oculto en las calles más oscuras de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las luces de neón parpadeaban a lo lejos, pero la librería permanecía envuelta en una oscuridad persistente, como si sus paredes ocultaran más que libros viejos. El dueño de la tienda, el mismo hombre anciano que Tanaka había encontrado meses atrás, estaba allí esperándola. Su rostro arrugado mostraba una expresión que, aunque cálida, tenía algo inquietante. Los ojos del hombre eran profundos y sabían demasiado. Sabían lo que ella buscaba. ¿Quieres saber la verdad sobre Gosu?, preguntó él sin preámbulos, sus palabras cargadas de una tensión palpable. Mei asintió, aunque su mente ya le decía que no debía continuar con esa investigación. Pero algo en su interior le decía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿El libro, dónde está?, preguntó Mei con voz vacilante, mirando alrededor, buscando cualquier indicio del objeto maldito. El anciano la observó en silencio durante un largo momento antes de responder. El libro nunca fue destruido. Nadie puede destruirlo. Está en todas partes, en cada rincón donde alguien lo ha leído. El Gosu es una historia maldita, pero más que eso, es una presencia. Algo que nunca dejará de existir, porque no depende de las palabras escritas en las páginas, sino de lo que se crea cuando alguien lo lee. Mei frunció el ceño, confundida por la respuesta críptica. El anciano continuó, sus palabras como un susurro pesado en el aire. Las personas que leen el libro, aquellos que conocen la historia hasta el final, nunca regresan de la misma manera. El Gosu toma algo de ellos. Lo devora. No es solo una leyenda. Es un ente, una forma de oscuridad que se alimenta de la curiosidad y el sufrimiento. Los que lo buscan lo encuentran, pero al final, son ellos los que son encontrados. La historia está viva, Mei, y si la completas, nunca habrá salida. Mei, a pesar de la creciente sensación de terror que la invadía, no pudo evitar preguntar.
¿Cómo puede estar vivo un relato? ¿Qué significa eso? ¿Por qué nadie lo recuerda? El anciano sonrió débilmente, como si ya supiera que no había forma de que ella lo entendiera completamente. Se acercó a una estantería y extrajo un pequeño objeto cubierto de polvo. Lo colocó sobre el mostrador. Era una vieja cinta de casete. Este es el último vestigio del Gozu que queda. Es una grabación hecha por uno de los estudiantes que desaparecieron. Nadie sabe cómo lo grabó, ni cómo se mantuvo en secreto. La cinta contiene lo que sucedió en los últimos momentos de la investigación. Pero, nadie que la escuche sobrevivirá sin perder algo. Nadie. Mei tomó la cinta, sintiendo el peso de las palabras del anciano como una carga sobre sus hombros. Sabía que si la escuchaba, no sería la misma persona al final. Sin embargo, la tentación de conocer la verdad, de finalmente desentrañar el misterio, era demasiado grande. Esa misma noche, sola en su apartamento, Mei puso la cinta en un viejo reproductor. El sonido del casete comenzó a llenar la habitación, estática al principio, seguida por voces apagadas, como si vinieran de otro tiempo. Los susurros parecían tener una cadencia, como si alguien estuviera recitando algo que no se debía escuchar. Los murmullos crecían, se volvieron más claros. Entonces, una voz conocida la despertó. Era la voz del profesor Tanaka, temblorosa y desesperada. Si estás escuchando esto, significa que has caído en la misma trampa, nunca habrá salida. El Gozu no es solo una historia. Es una maldición que se perpetúa. Los que intentan reconstruirla, no sobreviven. Los recuerdos se desvanecen, los cuerpos desaparecen, y lo peor de todo, es que el Gozu nunca termina. La grabación continuó, y la voz de Tanaka se desvaneció poco a poco, como si alguien estuviera apagando una luz. Mei intentó detener la cinta, pero no pudo. La fuerza que la envolvía era demasiado grande. Y entonces lo entendió. Lo comprendió demasiado tarde. La historia de Gozu no era solo un cuento maldito. Era una entidad que se alimentaba de aquellos que querían conocer su final. Cada palabra dicha, cada intento de comprender, solo fortalecía su poder. Gozu era una criatura que no podía ser detenida, ni olvidada, ni destruida. Mei intentó apagar el reproductor una vez más, pero no pudo. Los murmullos se intensificaron, el sonido se distorsionó hasta convertirse en un rugido sordo. En ese momento, la habitación comenzó a oscurecerse, las sombras alargándose, y una presencia tangible se apoderó de ella. El Gozu había llegado. Esa misma noche, Mei desapareció sin dejar rastro. Nadie la volvió a ver, y el apartamento quedó vacío, con la cinta aún sonando en el reproductor, como si la historia nunca pudiera terminar. El Gozu sigue esperando, en algún rincón olvidado, en las sombras de la memoria colectiva, esperando a que alguien más caiga en la tentación de conocer su final. Y así continúa la maldición. Porque nunca hay final. La leyenda de Gozu perdura en susurros y ecos, oculta entre las páginas de libros olvidados y las mentes de aquellos que, por curiosidad o destino, cayeron en su trampa. Nadie recuerda el principio, y menos aún el final. Los pocos que intentaron reconstruir su historia han desaparecido, víctimas de la misma oscuridad que el relato despierta. En las sombras, el Gozu sigue acechando. No es un simple cuento. No es una historia que se pueda cerrar o dejar atrás. Es una entidad que trasciende las palabras, un mal antiguo que se alimenta de los que buscan respuestas. Quienes lo invocan, aunque sin saberlo, se convierten en parte de su ciclo eterno. Nadie ha podido destruir el libro, y aquellos que lo han leído sienten su presencia cada vez que intentan olvidar. La maldición no se limita a los que la conocen, se extiende como una neblina, arrastrando a todo aquel que cruza su camino, implacable y sin fin. En algún rincón oscuro, tal vez en una librería olvidada o en una vieja caja de casetes, el Gozu espera.
Y si alguna vez alguien, impulsado por la tentación o la desesperación, vuelve a intentar descifrar su historia, caerá, como todos antes que él, en la misma trampa mortal. Porque el gozo no es solo un cuento. Es una eternidad que no puede ser evitada. La casa de los susurros. Había algo en la vieja casa en las afueras de Tokio que atraía a los más curiosos. Aunque las historias sobre ella se contaban en susurros, pocos lograban resistir la tentación de acercarse a ese lugar solitario, donde la maleza crecía descontrolada y las paredes de madera crujían como si estuvieran vivas. Se conocía en el vecindario como la Casa de los Susurros, un nombre que, lejos de espantar a la gente, solo alimentaba su morbo. El lugar había estado deshabitado durante años. Las generaciones anteriores de la familia que había vivido allí desaparecieron sin dejar rastro, y la casa quedó a merced del tiempo. Algunos decían que era la maldición de los ancestros lo que había hecho que esa familia cayera en la oscuridad, pero nadie se atrevió a investigar más allá. Otros creían que la casa misma era la fuente de los horrores que se rumoreaban. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la propiedad, especialmente de noche. Sin embargo, en los últimos meses, algunos jóvenes del barrio comenzaron a hablar de la casa. Atraídos por los relatos de lo sobrenatural que flotaban en el aire, se sentían invencibles, seguros en su juventud y la ignorancia sobre los peligros que acechaban en las sombras. Uno de ellos, Haruto, un joven impulsivo y algo escéptico, decidió que era hora de descubrir la verdad detrás de las leyendas. Haruto había oído todo tipo de historias. Se hablaba de los susurros que emergían de las paredes, susurros que parecían dirigidos solo a aquellos que osaban entrar. Se decía que esos susurros no eran simples ecos del pasado, sino pensamientos oscuros, deseos reprimidos, incluso maldiciones grabadas en la misma estructura de la casa. Los pocos que habían sido testigos de estos susurros nunca volvieron a ser los mismos. Algunos hablaban de visiones extrañas, otros de voces que les susurraban sus peores temores. Nadie sabía si las historias eran ciertas, pero las advertencias de los más ancianos del pueblo dejaban claro que la casa no debía ser molestado. Una tarde gris de otoño, Haruto decidió que exploraría la casa, aunque la idea de lo que podría encontrar lo perturbaba. Se acercó a la casa a pie, observando la estructura deteriorada que se alzaba ante él como un monumento olvidado. Las ventanas estaban rotas y las puertas se balanceaban con el viento. La maleza cubría gran parte de la entrada, como si la misma naturaleza intentara ocultar la casa a los ojos curiosos. Al aproximarse, Haruto sintió una ligera presión en su pecho, una sensación extraña, como si algo lo estuviera observando desde dentro. Entró sin titubear. Dentro, el aire estaba denso, pesado. La oscuridad parecía no querer abandonarlo, incluso durante el día. A pesar de que aún era temprano, las sombras parecían moverse con vida propia, estirándose hacia él como si quisieran atraparlo. Haruto encendió su linterna y avanzó lentamente, admirando las viejas paredes de madera cubiertas por capas de polvo y telarañas. Los muebles rotos y los objetos en descomposición le daban la impresión de que todo lo que había en esa casa estaba suspendido en el tiempo, esperando algo o alguien. De repente, en medio del silencio sepulcral, escuchó un suave susurro. La voz era inaudible, apenas perceptible, pero Haruto se detuvo. Miró hacia su alrededor, pero no había nadie más. Respiró hondo y se dijo a sí mismo que era solo el crujido natural de la casa. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. Avanzó por el pasillo principal y encontró una puerta al final. Era una habitación grande, una especie de salón de estar que alguna vez fue elegante, pero que ahora estaba completamente desordenada. Las paredes, que antes podrían haber sido de un blanco impoluto, ahora estaban manchadas por el paso del tiempo y algo más, algo inquietante. Mientras observaba más de cerca, notó que el patrón de la madera de las paredes parecía cambiar, como si las vetas formaran palabras en el lenguaje antiguo. Un chillido de una tabla quebrada bajo su pie lo hizo saltar. En ese momento, los susurros se hicieron más audibles, más cercanos, como si fueran susurrados directamente a su oído. «No deberías estar aquí», se escuchó.
La voz, fría y temblorosa, parecía venir de todas partes a la vez. El corazón de Haruto se aceleró. Sabía que no debía seguir, pero algo lo impulsó a permanecer allí. Quizá era el miedo, o tal vez una especie de fascinación morbosa. Decidió adentrarse más. Los susurros continuaron, y pronto, sus pensamientos comenzaron a invadir su mente. ¿Por qué estás aquí, Haruto?, la voz susurraba. Era como si alguien estuviera dentro de su cabeza, filtrando sus propios pensamientos. No puedes irte, te has quedado atrapado. Un sudor frío comenzó a correr por su espalda mientras el aire parecía volverse más denso. Miró a su alrededor, pero ya no sabía si la sensación de ser observado era producto de su imaginación o si realmente algo o alguien lo observaba desde las sombras. De pronto, la linterna se apagó, dejando a Haruto en total oscuridad. La respiración de la casa era palpable, profunda, como si la estructura misma estuviera viva. En ese instante, los susurros se convirtieron en gritos. No puedes escapar de tu propio miedo. Te atraparé. Haruto se giró y corrió hacia la salida. Pero cuando alcanzó la puerta por la que había entrado, la halló cerrada, sellada de alguna forma. Intentó abrirla con desesperación, pero no lo logró. Los susurros no cesaban, al contrario, se intensificaban. Cada palabra parecía estar dirigida a sus miedos más profundos, aquellos que nunca había revelado a nadie. Veía sombras moverse por el rabillo de su ojo, formas que no eran del todo humanas, que se estiraban y encogían como si tuvieran vida propia. «Eres mío ahora», se oyó una voz masculina, grave y espesa, que parecía rebotar desde las paredes mismas. Una risa fría siguió a las palabras. La desesperación llenó a Haruto. Había cometido un grave error al entrar. Nadie debía haber cruzado ese umbral. Pero la casa no le dejaría ir tan fácilmente. Haruto se tambaleó hacia atrás, sus manos temblorosas buscando algo en la oscuridad para sostenerse. Los susurros lo rodeaban como una tormenta incontrolable, un susurro tras otro, voces que parecían venir de todas direcciones, invadiendo su mente con imágenes vívidas y perturbadoras. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo que había enterrado en lo más profundo de su ser se desbordaba ahora, flotando a su alrededor como fantasmas con forma de palabras. No hay salida. Estás atrapado aquí con nosotros, la voz masculina volvió a resonar, esta vez más cercana, más real. Haruto miró frenéticamente a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de vida, alguna forma de escapar, pero la casa no le ofrecía respuestas. Las sombras que antes se deslizaban suavemente por las paredes ahora parecían tener una voluntad propia, moviéndose con rapidez y sin lógica, deformándose en figuras que se retorcían y contorsionaban como si estuvieran sufriendo. El frío se intensificó, un aire gélido que calaba hasta los huesos, y Haruto sintió como sus piernas se volvían de gelatina. Desesperado, intentó abrir la puerta nuevamente, pero la madera crujió en su intento de resistencia, como si una fuerza invisible la hubiera sellado para siempre. Entonces, un fuerte suspiro, cercano a su oído, lo hizo girar hacia el rincón más oscuro del salón. Un par de ojos brillaron en la penumbra, reflejando la luz de su linterna apagada. La figura de alguien, apareció lentamente ante él. Era humano, o al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía distorsionado, como si la carne se deshiciera y volviera a reformarse constantemente, adoptando formas que no deberían existir. Los ojos, grandes y vacíos, lo miraban fijamente, como si pudieran ver a través de él, como si supieran lo que más le aterraba. Haruto intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, por una sensación de claustrofobia que parecía cerrarse sobre su pecho, impidiéndole respirar. La figura avanzó hacia él y los susurros se intensificaron. No te vayas. No puedes escapar. La voz, suave y profunda, parecía provenir directamente de la criatura. Pero cuando Haruto intentó gritar, no salió ningún sonido de su boca. Su garganta estaba cerrada, como si algo lo estuviera ahogando por dentro.
Los susurros que lo rodeaban se convertían en risas macabras y la figura del hombre deforme se acercaba cada vez más hasta quedar justo frente a él. Entonces, su rostro, una máscara de sufrimiento y desesperación, se inclinó hacia él y susurró de nuevo: nosotros somos los miedos de los que osan entrar. Y tú eres uno de los nuestros ahora. La palabra nuestro lo estremeció. Haruto intentó luchar, pero su cuerpo ya no le obedecía. Como si de alguna manera la casa misma lo hubiera consumido, él estaba atrapado en un ciclo interminable, rodeado por sus propios temores. Los recuerdos más oscuros, aquellas cosas que había intentado olvidar, se desbordaban ahora como una marea de imágenes distorsionadas. Vio el rostro de su madre, pero no era el rostro amable que recordaba. Estaba retorcido, sus ojos vacíos y su boca torcida en una sonrisa cruel. «¿Creías que podrías escapar de esto, Haruto?», murmuró la figura, su voz distorsionada y llena de burla. La casa comenzó a moverse. Las paredes, que hasta hacía poco parecían sólidas, ahora respiraban. Se expandían y se contraían, como si estuvieran vivas. El sonido de la madera crujiente y las piedras que se deslizaban entre sí llenaban el aire. Todo se volvía cada vez más caótico, más desesperante. Era como si la casa estuviera tomando forma, moldeando sus miedos en algo tangible, en algo que pudiera lastimarlo. Haruto cerró los ojos, con la esperanza de que al menos en la oscuridad podría encontrar algo de consuelo, algo de escape. Pero cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el mismo lugar. Las paredes habían desaparecido, y en su lugar había un pasillo largo y oscuro, interminable, donde las sombras parecían susurrar su nombre, llamándolo. «Haruto, ven, ven». Se giró hacia atrás, pero la figura deformada seguía allí, avanzando hacia él con una calma inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada paso resonaba en el vacío, retumbando en su mente. No podía escapar, no podía moverse. En su interior, una parte de él ya sabía lo que estaba sucediendo, pero no podía aceptarlo. La casa lo había atrapado, lo había absorbido. No estaba en el mundo real, no había escapatoria. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a tomar formas aún más terroríficas. Un rostro, el rostro de un hombre sin ojos, emergió de una de las paredes, su boca abierta en una mueca grotesca. «Tú nos despertaste, Haruto», dijo la voz que venía de la criatura, y su cuerpo se desintegró, transformándose en un susurro que recorría las paredes. Con cada susurro, las formas comenzaron a multiplicarse. Todo se distorsionaba y se retorcían como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla, donde la línea entre lo real y lo imaginado se desvanecía. Los recuerdos de su vida se desmoronaban, fragmentados, mezclándose con los horrores de la casa. De repente, una nueva figura apareció frente a él. Esta vez, era un niño pequeño, vestido con ropa antigua, pero su rostro era una máscara de terror. El niño extendió la mano hacia Haruto y, con una voz que sonó como un lamento, susurró: «Ayúdame». Haruto intentó retroceder, pero las sombras lo atraparon, envolviéndolo, haciendo que no pudiera moverse. A su alrededor, la casa parecía multiplicarse en espiral, como si todo estuviera girando a su alrededor sin sentido. El niño comenzó a desmoronarse, su cuerpo deshaciéndose lentamente, pero su grito continuó resonando en sus oídos. «Ayúdame, no dejes que te pase lo mismo que a mí». La voz era un eco que se repetía una y otra vez, mientras la figura del niño se disolvía en la oscuridad. Y en ese momento, Haruto comprendió la terrible verdad: los que entraban en la casa no solo se enfrentaban a sus miedos. Quedaban atrapados en ellos, condenados a vivir una y otra vez la misma pesadilla, escuchando los susurros, viendo las figuras, sufriendo los mismos horrores una y otra vez. De repente, las voces se unieron en un solo grito estridente. La casa lo había atrapado. ¿Sería posible que Haruto pudiera escapar? ¿O estaba condenado a ser una sombra más en los pasillos oscuros de la casa de los susurros?
Las sombras continuaron creciendo alrededor de Haruto, sus cuerpos amorfos extendiéndose hacia él con una rapidez inquietante, como si la casa misma estuviera alimentándose de su miedo. El aire estaba denso, impregnado de una sensación de opresión tan fuerte que le era difícil respirar. Cada vez que intentaba moverse, el suelo bajo sus pies se volvía más resbaladizo, como si se estuviera desmoronando. Las paredes pulsaban al ritmo de los susurros, y los rostros deformados que se asomaban desde las grietas del lugar lo observaban, cada uno con una sonrisa macabra que parecía burlarse de su sufrimiento. «No te vayas, te necesitamos», las voces susurraban, y de alguna forma, Haruto sentía que las palabras no solo llegaban a su mente, sino que se infiltraban en sus recuerdos más oscuros. Los miedos que pensaba haber superado, las dudas sobre sí mismo, los arrepentimientos y las culpas que había arrastrado durante toda su vida, ahora se materializaban frente a él. Vi a su madre, pero esta vez su rostro era una máscara de furia, con los ojos vacíos y la boca torcida en una expresión cruel. «Tú me fallaste, Haruto, no viniste a salvarme». El dolor de esas palabras lo atravesó como una lanza. Su mente se desbordó, y durante un breve momento, creyó que se estaba perdiendo en el infinito, atrapado en el laberinto de su propia psique. ¿Realmente había venido a este lugar para escapar de sus propios demonios, o se encontraba siendo consumido por ellos? El chico comenzó a tambalear, intentando desesperadamente mantener la cordura mientras la casa lo abrazaba con su oscuridad y lo arrastraba cada vez más hacia su propio tormento. A lo lejos, un grito resonó, desgarrador y lleno de desesperación. La figura deformada que lo había perseguido antes apareció frente a él de nuevo, y esta vez, su rostro estaba más claro. Una mueca macabra de placer se reflejaba en sus facciones. El ser sonrió y se acercó lentamente, sus manos alzándose, como si quisiera aplastarlo con un solo movimiento. ¿Creías que podrías escapar? Todos los que entran aquí son nuestros, todos los que entran aquí se convierten en parte de la casa. Haruto intentó moverse, pero sus pies no respondían. Su cuerpo estaba atrapado por las fuerzas invisibles de la casa, su voluntad, su mente, todo comenzaba a desmoronarse. La sensación de desvanecerse se hizo más intensa a cada segundo que pasaba. De pronto, la imagen del niño que había visto antes, la figura que lo había llamado, volvió a aparecer ante él. «Ayúdame». El niño gritó nuevamente, su cuerpo ahora completamente desintegrado, convirtiéndose en sombras que flotaban alrededor de Haruto. Su rostro se retorció, y la última visión que tuvo fue una mueca de desesperación y terror, tan profunda que no podía ser ignorada. «Ayúdame, o serás como nosotros». La voz del niño resonó en su mente, y con un esfuerzo titánico, Haruto luchó por abrir los ojos. La oscuridad lo había consumido por completo, pero algo dentro de él, una chispa de resistencia, seguía ardiendo. En su desesperación, recordó las advertencias que había escuchado en el pueblo, las historias de aquellos que entraban y nunca salían. Nadie había hablado jamás de escapar, pero ahora entendía que debía encontrar una salida, no solo física, sino mental. Las sombras que lo rodeaban parecían palidecer cuando pensó en su objetivo. No podía rendirse. La casa había estado alimentándose de su miedo durante todo este tiempo, pero ahora él podía sentir algo diferente. Una sensación, un susurro dentro de sí mismo, algo que era suyo, algo que la casa no podía tocar. Era su voluntad, su capacidad para resistir, algo que había olvidado en medio del pánico. Haruto cerró los ojos y se concentró. En lugar de intentar escapar de la oscuridad, dejó que la casa la rodeara. La casa era una manifestación de sus peores temores, pero también una representación de su propia debilidad. No podría huir de ella, no mientras estuviera consumido por su miedo. Necesitaba cambiar su enfoque, encontrar la forma de hacer frente a los susurros, a las voces, a las imágenes que lo acosaban. «No voy a ser parte de ti», gritó, tan fuerte como pudo, pero la voz fue más un susurro entre los ecos del lugar. A pesar de la quietud de la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Las sombras se agitaron, las voces se desvanecieron momentáneamente. El niño dejó de gritar.
Haruto se mantuvo firme, la determinación empezando a crecer dentro de él. De repente, un estremecimiento recorrió el aire. Las paredes, que hasta entonces parecían ser de pura oscuridad, comenzaron a crujir. El sonido de madera desgarrándose y piedras deslizándose llenó el ambiente, pero esta vez no era el sonido de la casa alimentándose, sino de algo que intentaba liberarse. El pasillo que lo rodeaba se retorció y empezó a desmoronarse. Por un momento, pensó que todo se iba a colapsar sobre él, pero no fue así. A lo lejos, una luz comenzó a aparecer, débil al principio, pero luego más fuerte, como si una puerta se abriera en la distancia. Haruto miró hacia ella, su corazón latiendo con más fuerza a medida que la luz se acercaba. La puerta estaba frente a él, casi al alcance de su mano. Pero las sombras no se rendían tan fácilmente. Los susurros crecieron, las figuras que lo rodeaban se retorcían, intentando alcanzarlo una vez más. La figura del hombre deformado, el ser que lo había perseguido durante tanto tiempo, apareció nuevamente, esta vez bloqueando su camino hacia la luz. No puedes irte. No puedes escapar, susurró la criatura, su rostro distorsionado en una sonrisa cruel. Esta es tu prisión. Aquí te quedas. Haruto, con el corazón a punto de estallar, cerró los ojos. Si no podía escapar de la casa física, tal vez pudiera hacerlo mentalmente. La luz que lo llamaba representaba su voluntad, su esperanza. Lo único que tenía que hacer era creer en ella, resistir. Y así, con todas sus fuerzas, saltó hacia la luz. Sintió como las sombras lo arrastraban, como si intentaran succionar su alma, pero no se detuvo. Se aferró a esa luz, a esa chispa de esperanza, y al fin, la oscuridad se disipó. Haruto abrió los ojos, y ante él no había más sombras, ni deformidades, ni susurros. Estaba de nuevo en el exterior, en el aire fresco de la noche, frente a la vieja casa. La luna brillaba, pero la casa parecía más vacía, más desolada que nunca. Las puertas rotas y las ventanas quebradas ya no parecían tan amenazantes, sino como algo lejano, algo que ya no tenía poder sobre él. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio la casa una última vez. En las ventanas rotas, entre las grietas de las paredes, creyó ver algo, una figura observándolo. Pero no era el hombre deformado ni las sombras. Era una figura sin rostro, que le sonrió con una expresión vacía. Haruto dio un paso atrás, y entonces, por un instante, la casa susurró. Volverás. Pero él, ahora libre, no se detuvo. Caminó hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás el lugar donde los susurros nunca callaban. Y mientras se alejaba, supo que aunque había escapado, el verdadero precio de entrar en la casa de los susurros no era escapar, sino saber que la casa nunca dejaría de buscarlo. La casa de los susurros, conocida en el pueblo como Sasayaki no Ie, sigue siendo un lugar de terror para quienes se atreven a acercarse. Aunque muchos intentan encontrarla, pocos logran dar con su ubicación exacta. Algunos dicen que la casa solo aparece en la niebla, entre la niebla densa que envuelve los bosques al norte de Tokio. Otros susurran que la casa solo se manifiesta ante aquellos que tienen un corazón marcado por la culpa, el miedo o el arrepentimiento. Con el tiempo, la leyenda se ha ido distorsionando, como ocurre con todas las historias que sobreviven a lo largo de los años. A medida que las generaciones pasan, la gente olvida, o elige olvidar, los nombres de aquellos que desaparecieron allí, consumidos por sus propios temores. Pero algunos, aquellos más sensibles, aún escuchan los susurros cuando se acercan a la zona donde la casa alguna vez se erigió. Las voces suaves pero llenas de desesperación siguen llamando, sin cesar. Los pocos que han regresado de la casa, si es que se puede llamar regresar, cuentan historias terribles. Nadie ha salido nunca realmente sano de la casa. Quienes regresan parecen estar vacíos, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en los pasillos interminables, condenada a ser parte de los susurros. Sus ojos vacíos y su mirada perdida son la única evidencia de lo que han vivido.
Se dice que la casa nunca desaparece realmente, sino que espera, acecha en la oscuridad, dispuesta a recibir a los próximos que caigan en sus trampas. Y aunque el mundo exterior sigue avanzando, la casa de los susurros permanece, esperando a aquellos que no pueden escapar de sí mismos. Porque la casa no necesita que entres. Solo necesita que quieras entrar. Y una vez que lo hagas, los susurros te seguirán, siempre, sin descanso, hasta que seas parte de ella. Porque en Sasayaki no Ie, todos los miedos son bienvenidos. El pueblo de Inunaki. El viento soplaba con fuerza esa tarde, moviendo las ramas de los árboles con un crujido que hacía eco en todo el valle. Yuki, un joven periodista de Tokio, sentía un ligero estremecimiento mientras conducía por la solitaria carretera que se adentraba en las montañas. Su auto, un modelo viejo y algo ruidoso, parecía resistirse a la travesía, pero él seguía adelante. Era un hombre curioso, siempre buscando la próxima historia que pudiera atrapar la atención del público, pero lo que había oído sobre el pueblo de Inunaki lo inquietaba profundamente. En los últimos días, había recibido información extraña, casi susurrada, sobre un pueblo apartado que, según las leyendas locales, había sido abandonado por el mundo moderno. Se decía que el pueblo de Inunaki había caído en el olvido debido a los oscuros secretos que sus habitantes mantenían con celo. La gente que había osado acercarse había desaparecido, o peor aún, regresado con extrañas cicatrices en sus cuerpos, acompañadas de murmullos inexplicables. Nadie quería hablar mucho al respecto, y aquellos que se atrevían a mencionar el pueblo generalmente se apresuraban a cambiar de tema. Pero para Yuki, este misterio era como una llamada incesante, una historia que debía descubrir, sin importar el riesgo. Había algo en esa leyenda que no dejaba de rondar su mente, los rumores de maldiciones, de gente que volvía con el alma vacía, de ecos que venían de las sombras. Con su cámara en mano y su grabadora lista, estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de esa aldea oculta. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la carretera se volvía más angosta y sinuosa. La niebla empezaba a levantarse entre las montañas, cubriendo el camino con una capa espesa que parecía tragarse el horizonte. Yuki apretó el volante, sintiendo que algo no estaba bien. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta al seguir tan adentrado en ese lugar aislado. Pero no había vuelta atrás, su destino parecía entrelazado con el pueblo de Inunaki. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la entrada del pueblo. Un antiguo letrero de madera, cubierto de musgo, marcaba el comienzo del camino. En kanji, el letrero decía, Inunaki Mura. La pintura, desgastada por el paso del tiempo, apenas era legible, pero era suficiente para confirmar que había llegado al destino que tanto buscaba. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al notar que no había nadie en las calles. La aldea estaba vacía, completamente desierta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Yuki apagó el motor y se bajó del auto. La atmósfera era extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía densa y pesada. Miró a su alrededor, observando las casas de madera envejecida, las tejas cubiertas de musgo, y las sombras alargadas que se deslizaban por el suelo. No se veía ni un solo habitante. La sensación de soledad era palpable, y aunque estaba acostumbrado a la calma de los rincones más tranquilos de Japón, algo en este lugar le ponía los pelos de punta. Con un suspiro, Yuki tomó su cámara y comenzó a caminar por las calles desiertas. Su intención era documentar todo lo que pudiera para el reportaje que pensaba escribir después. Al principio, parecía ser un pueblo olvidado, tal vez por la falta de recursos o por el aislamiento extremo de la región. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación extraña se apoderaba de él, algo no estaba bien. La primera señal de que no estaba solo en Inunaki fue el sonido. Un susurro lejano, casi imperceptible, comenzó a flotar en el aire. Yuki detuvo su paso y miró a su alrededor, intentando ubicar el origen de aquel ruido. Era como si alguien estuviera murmurando su nombre, pero cuando se giró para mirar, no había nadie.
El susurro parecía provenir de todas partes, como si el pueblo entero estuviera hablando sin voz. Intrigado y algo desconcertado, Yuki decidió adentrarse más en el pueblo. Su cámara seguía grabando, pero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. El ruido se hizo más fuerte y pudo distinguir algunas palabras. Palabras que no lograba entender del todo, pero que resonaban en su mente como un eco persistente. Entonces, en un momento, creyó escuchar claramente una frase, una que lo heló hasta los huesos. Vete, antes de que sea tarde. Yuki se detuvo en seco. El susurro lo había alcanzado, pero no sabía de dónde provenía. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que debía irse de inmediato. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió seguir adelante, sin saber que esa decisión sería la que lo llevaría a descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Al caminar por el centro del pueblo, Yuki notó un pequeño templo al final de la calle. Era una estructura antigua, adornada con estatuas de perros, figuras que representaban a los guardianes espirituales del pueblo. Inunaki, o el perro que ladra, era una figura central en las creencias de la aldea. Yuki se acercó al templo, sus pasos resonando en el suelo empedrado, y al llegar a la entrada, una sensación de frío intenso lo envolvió. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del interior, un sonido bajo y gutural, como si algo o alguien estuviera respirando pesadamente. A pesar de la creciente incomodidad, Yuki empujó la puerta del templo. El interior estaba oscuro, iluminado solo por una tenue luz que se filtraba a través de las rendijas. En el centro, había un altar cubierto de polvo, y sobre él, una extraña figura de madera que representaba a un perro, con los ojos vacíos y una expresión ferozmente distorsionada. De repente, un sonido fuerte y nítido interrumpió la calma del lugar, un ladrido. Un ladrido profundo, resonante, como si viniera de lo más profundo del templo. Yuki, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Era un sonido extraño, que no parecía natural, pero tampoco podía comprender de dónde provenía. Se acercó con cautela al altar, y cuando sus ojos se fijaron en la figura de madera, notó algo que lo hizo dar un paso atrás con horror. Los ojos del perro parecían moverse, como si lo estuvieran observando. En ese momento, el susurro volvió, esta vez más claro, más urgente. Te lo advertimos. El viento comenzó a aullar con fuerza desde las montañas, y el ambiente del templo se volvió aún más denso. Yuki sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras un estremecimiento le recorría el cuerpo. Algo no estaba bien. Y aún así, no pudo resistir la tentación de seguir investigando. No sabía que, al hacerlo, había despertado algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier historia que hubiera escuchado. El templo estaba a punto de revelar su oscuro secreto. El aire en el interior del templo se volvía más denso a cada segundo. Yuki no podía apartar la vista de la figura de madera del perro, cuyos ojos vacíos ahora parecían seguir cada uno de sus movimientos. Un crujido bajo y distante resonó en las sombras, como si el suelo mismo estuviera temblando bajo su pie. El ladrido que había escuchado momentos antes parecía haberle dejado una huella en el alma, un eco persistente que ahora retumbaba en su mente. En un impulso, Yuki retrocedió, dispuesto a salir del templo, pero en el mismo instante en que giró sobre sus talones, algo lo detuvo. Un sonido sordo, como un golpe lejano, resonó en la puerta de entrada. Se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La puerta se cerró violentamente, como si una mano invisible la hubiera empujado desde fuera. El templo estaba sellado, y Yuki, atrapado en su interior, no pudo evitar un suspiro de pánico. Las sombras dentro del templo se alargaron y comenzaron a moverse de manera extraña, como si tomaran forma. La luz que antes era débil se tornó aún más escasa, como si algo estuviera apagando el brillo del sol. Las figuras de madera, los perros guardianes, se veían más siniestras ahora, y sus ojos, aunque aún vacíos, parecían estar más vivos. ¿Quién está ahí?,
Preguntó Yuki, su voz temblorosa, sabiendo que la pregunta era inútil. No había nadie. No podía haberlo. Entonces, una risa suave, casi inaudible, comenzó a resonar en el aire. No era una risa humana, sino algo más bajo, gutural, como un susurro que recorría las paredes del templo. El sonido no provenía de ninguna parte en particular, sino que parecía emanar de las mismas sombras que rodeaban a Yuki. En ese momento, la verdad comenzó a asentarse sobre él. Este lugar no estaba vacío. Y algo, o alguien, lo estaba observando desde las sombras. Con el miedo creciendo en su interior, Yuki trató de avanzar hacia la puerta, buscando una salida, pero cuando intentó empujarla, se dio cuenta de que no se movería. La puerta estaba sellada, sí, pero algo más lo mantenía atrapado. Era como si una fuerza invisible lo estuviera obligando a quedarse allí. Su respiración se volvió más agitada, su pulso acelerado. Los ladridos se oyeron de nuevo. Pero esta vez, no venían de ninguna figura de madera ni de los árboles exteriores. Provenían de dentro del templo. De las paredes, de las piedras, de la misma tierra que parecía vibrar. Yuki dio un paso atrás, el miedo dominándolo completamente. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que no debía estar allí. Sin embargo, algo lo mantenía en su lugar. El aire se volvió más pesado, como si estuviera siendo absorbido por el propio templo. Yuki luchaba por respirar, pero la atmósfera parecía cerrarse sobre él. Un sonido agudo cortó la calma, como un susurro que se fue haciendo más claro. Sal. Antes de que lleguen. El eco de esa voz resonó en su cabeza con tal fuerza que Yuki casi cayó de rodillas. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando el origen de esa voz, pero no había nada. Nada humano. Los ladridos aumentaron, ya no como un sonido aislado, sino como una multitud de perros, todos ladrando al unísono, resonando con una intensidad que parecía provenir del suelo, de las paredes, de cada rincón de la aldea misma. Los perros de Inunaki, pensó Yuki, recordando vagamente las leyendas que había escuchado sobre el pueblo. El perro sagrado de la aldea. Entonces, algo se movió en las sombras del templo. Un destello. Un brillo leve que iluminaba la pared por un momento. Yuki, con el corazón en la garganta, se giró hacia el sonido, pero lo que vio le heló la sangre. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, unos ojos amarillos y penetrantes que lo observaban fijamente. No eran humanos. No eran de un animal común. Eran ojos profundos, inhumanos, llenos de una sabiduría oscura y una maldad ancestral. Yuki no pudo moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado por la mirada de esos ojos. El ladrido de los perros resonaba cada vez más cerca, más fuerte, y una sensación de frío intenso lo envolvió. En el mismo momento, las sombras se agitaron violentamente, y de ellas, una figura emergió lentamente. Era alta, delgada, y cubría su rostro con una máscara de perro, una máscara tallada en madera oscura, con un diseño que parecía demasiado realista. La figura avanzaba con pasos lentos, pero cada uno de esos pasos hacía que el aire se volviera más denso y más pesado. Los ladridos aumentaron hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora. Yuki podía sentir que su mente se desmoronaba, y que la realidad misma comenzaba a desvanecerse. El ser se detuvo frente a él, y Yuki, incapaz de apartar la vista, vio cómo la máscara de perro parecía moverse, como si la madera cobrara vida. La figura levantó una mano, delgada y esquelética, y señaló hacia la puerta. «Te han advertido», dijo la figura con una voz profunda, gutural, que resonó en su mente más que en sus oídos. «Nadie escapa de Inunaki». Yuki intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado por completo. El ser se acercó más, y con cada paso, Yuki podía sentir la presión en su pecho, como si el aire lo estuviera aplastando.
El sonido de los perros continuaba, pero ahora parecía que los ladridos provenían de todos lados, como si el templo entero estuviera lleno de ellos. La figura de la máscara de perro se detuvo justo frente a Yuki. Los ojos amarillos brillaban intensamente y un dolor punzante atravesó su cabeza. De repente, vio flashes de imágenes extrañas, distorsionadas, una aldea en llamas, figuras humanas cubiertas de sombras, y perros corriendo, rodeando a los aldeanos con una furia incontrolable. Vio personas corriendo, desesperadas, pero atrapadas por las sombras, cayendo una por una, y luego, nada. La figura levantó su mano y la colocó sobre el rostro de Yuki, y en ese instante, un frío helado lo atravesó. El grito que Yuki soltó no salió de su garganta, fue un susurro, un eco que resonó en las paredes, y luego se desvaneció en la nada. En ese momento, entendió algo terrible, no solo estaba atrapado en el templo, sino que había sido marcado. El ser levantó la máscara, y por un breve segundo, Yuki pudo ver su rostro. Un rostro envejecido, arrugado, cubierto de cicatrices, con ojos profundamente vacíos. No eran humanos, ni animales. Eran los ojos de algo que había existido desde siempre. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Ya es tarde para escapar, susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Los perros comenzaron a ladrar de nuevo, pero esta vez, el sonido se apagó rápidamente, como si fuera absorbido por la tierra misma. Yuki quedó allí, atrapado en un templo que ya no parecía ser parte de este mundo. La maldición de Inunaki había comenzado. El frío lo envolvía como un manto pesado. Yuki estaba solo, pero no lo estaba. Sabía que algo lo observaba, acechaba en las sombras del templo, en las grietas del pueblo. El aire, impregnado con un olor a tierra húmeda y madera vieja, parecía estar vivo. Cada respiración que daba, cada suspiro, resonaba como un eco en la vastedad vacía del templo. La sensación de estar atrapado no era solo física. Era algo mucho más profundo, algo que parecía perforar sus pensamientos, distorsionarlos. Las imágenes de aquellos ojos amarillos, de la figura de la máscara de perro, se repetían una y otra vez en su mente, como si fueran parte de su ser ahora. No puede ser real, pensó Yuki, luchando por mantenerse cuerdo. Es solo una leyenda, ¿verdad? Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que había experimentado no era un simple cuento de terror. La aldea de Inunaki no era solo un lugar abandonado. Era una trampa, una prisión oculta entre las montañas, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido para proteger sus oscuros secretos. Yuki no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. El ladrido de los perros volvió a resonar en su mente, esta vez como un rugido. No era solo un sonido. Era una presencia que lo envolvía, como si las criaturas del pueblo se estuvieran acercando lentamente, rodeándolo, esperando que sucumbiera al miedo. Yuki miró alrededor, buscando una salida, algo que le permitiera escapar de esa pesadilla. Pero lo único que vio fueron las paredes del templo, oscuras, imponentes, como si las sombras las hubieran reclamado como su propio reino. Un crujido retumbó en el silencio, seguido por una figura que emergió de las sombras, deslizándose como una serpiente a través del aire denso. La misma figura que lo había marcado antes, la del ser de la máscara de perro. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. A su alrededor, emergieron otras figuras, todas con máscaras similares, algunas con rasgos más animales, otras más distorsionadas. Eran los guardianes de la aldea, pero no como los había imaginado. Las criaturas no hablaban. No necesitaban hacerlo. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía quemar la oscuridad misma, y sus cuerpos, altos y esqueléticos, se movían con una fluidez inquietante. Yuki sintió que su cuerpo se paralizaba por completo, incapaz de moverse, de gritar, de escapar. Las sombras que los rodeaban parecían retorcerse y danzar a su alrededor, como si estuvieran cobrando vida propia.
La figura que había hablado antes, la que lo había tocado, avanzó hacia él una vez más. Su rostro, cubierto por la máscara, parecía ser el mismo, pero algo en sus ojos había cambiado. Eran ojos vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una sabiduría antigua, un conocimiento del sufrimiento y la oscuridad que Yuki no podía comprender. La máscara de perro, tallada con precisión macabra, parecía moverse, como si la madera misma tuviera vida. «Ya has cruzado el umbral», dijo la figura en su voz gutural, que retumbó en los huesos de Yuki. «El precio de Inunaki no es solo tu cuerpo, sino tu alma». Yuki no entendió completamente las palabras. La verdad era como una niebla densa que lo rodeaba, que lo ahogaba. Pero algo dentro de él temía lo que estaba por suceder. Los perros, esos perros de los que hablaban las leyendas, esos guardianes del pueblo, se movían a su alrededor, sus ladridos distorsionados resonaban en la oscuridad. Eran los ecos de las almas atrapadas. De aquellos que, como él, habían llegado buscando respuestas y solo encontraron el abrazo mortal de la aldea. Lo que se pierde aquí, continuó la figura, es más que lo que se puede recuperar. La maldición no se borra. El olvido es un precio que pocos logran pagar. Yuki no sabía si estaba escuchando con claridad. Sus pensamientos estaban desmoronándose, su cabeza zumbaba, como si el templo mismo estuviera intentando tragarse su alma. La figura de la máscara de perro levantó una mano, y al instante, las sombras comenzaron a retorcerse más intensamente. Los perros, aquellos seres condenados, se acercaban cada vez más, rodeándolo con su feroz presencia. No eran simples animales, eran las manifestaciones de las almas perdidas, los espíritus que nunca pudieron escapar de Inunaki. Yuki sintió una presión en su pecho, como si las sombras mismas lo estuvieran aplastando. Su respiración se volvió difícil, y las imágenes comenzaron a desdibujarse, como si el lugar estuviera arrancando las piezas de su memoria, fragmentándolas, llevándose partes de su ser. «Te hemos esperado», dijo la figura, acercándose aún más. «Ahora serás uno de nosotros. Vago, perdido, olvidado. Eterno». Las sombras comenzaron a envolverlo. Yuki intentó gritar, pero no pudo. La presión sobre su cuerpo era insoportable, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando, vaciando su alma. Los perros aullaron con más fuerza, y el rugido se convirtió en un coro que resonó por todo el pueblo. Podía ver cómo las figuras del templo comenzaban a disolverse, dejando solo su figura imponente, con la máscara de perro brillando en la oscuridad. Fue en ese momento cuando Yuki comprendió lo que había sucedido. Inunaki no era solo un pueblo abandonado, ni una leyenda oscura. Era un lugar donde las almas condenadas se quedaban atrapadas, olvidadas por el mundo, por la memoria misma. El precio por entrar no era solo la vida física. Era mucho más terrible. Era el olvido eterno. La figura de la máscara de perro extendió su mano hacia Yuki, y algo dentro de él se rompió. Su memoria comenzó a desmoronarse, sus pensamientos se disipaban, y su identidad se deshacía como polvo entre los dedos. Las imágenes de su vida, sus recuerdos, comenzaron a desvanecerse lentamente, como si nunca hubieran existido. Yuki ya no era Yuki. Ya no era nada. Los ladridos de los perros se apagaron, la oscuridad se volvió absoluta, y la presencia del templo lo envolvió por completo. El sonido de su propio grito desapareció en un vacío eterno. Días después, un automóvil llegó a la entrada del pueblo de Inunaki. Era un coche de policía, enviado para investigar la desaparición de un joven periodista de Tokio. Cuando los oficiales llegaron al pueblo, lo encontraron vacío, como si nunca hubiera sido habitado. Las casas, las calles, todo estaba desierto. Pero en el centro del pueblo, junto al templo, encontraron una cámara caída en el suelo. Al revisar las grabaciones, solo encontraron imágenes distorsionadas. El sonido de ladridos y susurros era todo lo que se escuchaba. Al final del video, un susurro final resonó, algo que ninguno de los oficiales pudo entender, pero que al final los dejó inquietos. «Te hemos esperado».
El pueblo de Inunaki seguía esperando. Y siempre lo haría. La leyenda del pueblo de Inunaki sigue viva en susurros, perdida en las sombras que acechan las montañas. En los rincones más oscuros de Japón, aquellos que osan hablar de ella temen mencionar su nombre, pues saben que hacerlo puede atraer la atención de lo que se oculta allí. La aldea, aparentemente olvidada por el mundo, se mantiene atrapada en un ciclo eterno, un eco de maldición que nunca se extinguirá. Se dice que aquellos que entran en Inunaki nunca regresan, o si lo hacen, son sombras de lo que alguna vez fueron. Las almas condenadas caminan entre los árboles y las ruinas, atrapadas en una eternidad de olvido, donde la memoria se desvanece lentamente, como si nunca hubieran existido. Los perros, guardianes de la aldea, ladran en la oscuridad, su aullido un recordatorio constante de lo que espera a quienes cruzan la frontera prohibida. Los pocos sobrevivientes que han logrado escapar de Inunaki afirman haber escuchado una voz, un susurro lejano que les habla en sus sueños. Les dicen que nunca olviden, que nunca hablen de lo que sucedió allí, o la maldición los seguirá, los alcanzará en cualquier rincón del mundo. Los que la desobedecen, se dicen, terminan como aquellos que nunca salieron, olvidados, consumidos por las sombras, marcados por el precio de Inunaki. Y así, la leyenda persiste, un oscuro recordatorio de que algunas puertas nunca deben abrirse, que algunos secretos deben quedarse enterrados. Inunaki sigue esperando, eternamente. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.